UNOI es un movimiento de transformación educativa en el que acompañamos a los colegios en su camino de innovación. Creamos junto a los directivos y profesores una visión compartida de la educación y los hemos ayudado a adaptarse fácilmente a estos tiempos de cambio. Nuestro equipo de expertos te ha permitido al colegio despertar su potencial y llevarlo a la acción para alcanzar poco a poco sus metas. Con los recursos impresos y las herramientas digitales de UNOI, los profesores logramos trascender las barreras entre las diferentes áreas del conocimiento. UNOI nos ha permitido comunicarnos con los estudiantes cara a cara y en remoto para crear y aprender juntos. El equipo directivo decidió implementar UNOI en nuestro colegio porque queremos transformar a nuestros estudiantes en ciudadanos del mundo que cuenten con las habilidades del siglo XXI. Somos parte de un movimiento educativo que reta el sistema convencional y hace que los estudiantes exploren nuevas formas de aprender y experimenten su capacidad y potencial como agentes de cambio. Las clases ahora son más divertidas. Siento que aprendemos más haciendo experimentos en cada proyecto y encontrando soluciones con los profes cuando tenemos dudas o necesitamos su ayuda.
sobre algunos aspectos que han cobrado mucha importancia en el ámbito educativo durante toda esta época por la que hemos estado atravesando. Mi nombre es Patricia Bustamante Caballero, yo soy coach internacional de 1I para la Regional Oriente. Es un gran placer para mí acompañarlos como moderadora en esta tarde, en esta sesión de hoy. Bueno, tenemos una invitada muy especial a quien tengo el gusto de presentarles. Ella es la doctora María Acaso. María tiene una amplia trayectoria y experiencia en el campo del arte y de la educación a nivel internacional. Ella es de nacionalidad española, doctora en educación artística y productora cultural. Sus proyectos se centran en desafiar las diferencias entre el arte y la educación, en desarrollar una educación contemporánea y en transformar las formas de transmitir el conocimiento. María ha trabajado durante 25 años como docente en la Universidad Complutense de Madrid y ha formado parte del colectivo Pedagogías Invisibles. Actualmente es la jefa del área de educación del Museo Reina Sofía. Un perfil muy interesante de la doctora María Acaso. Bueno, para quienes quieran conocer un poco más acerca de sus aportes, de sus trabajos y proyectos, los invitamos a que ingresen a su blog. El blog de María es mariaacaso.es. Bueno, de igual manera, también los invitamos a que conozcan su última producción denominada Art Thinking, en donde ella trata varios de los temas y de los aspectos que vamos a mencionar en la tarde de hoy. Entonces los invitamos también no solamente a que visiten su blog, sino que también conozcan su última producción o libro que ha escrito. Bueno, entonces, bienvenida, doctora María, a este importante espacio que nos ha ofrecido Uno Internacional. Es un placer para nosotros tenerla como invitada en la tarde de hoy. Quisiera que nos regalara un saludo inicial para posteriormente continuar con la socialización de cómo va a ser la estructura del foro. Bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes, me imagino, no, buenos días en este caso. Y buenos días también a todas las personas que nos están viendo, a todos los docentes, profesores, investigadores, mediadores colombianos que están asistiendo a esta charla. Muy bien, antes de entrar a abordar los puntos esenciales de nuestro foro, me permito también saludar a la gran audiencia que ya tenemos y que nos acompañan en la tarde de hoy. Tenemos personas conectadas desde varios países en Latinoamérica. Tenemos personas desde Perú, Lima, Perú, Nicaragua y otro par de países. También desde Colombia nos acompañan docentes, directivos e inclusive padres de familia de ciudades como Barranquilla, de Ibagué y de Bucaramanga, de la ciudad de donde en este momento me encuentro apoyando y acompañándolos en este foro. Bueno, para el tema que tenemos hoy es bastante interesante y pertinente teniendo en cuenta la época por la que estamos atravesando, esta época de coyuntura, pero también una época de grandes oportunidades para transformar y modificar las estructuras con las que veníamos trabajando años atrás. Entonces, puntualmente, vamos a enfocarnos en tres aspectos bien interesantes que son. El primero, vamos a retomar un poquito el tema y el concepto de lo que denominamos asignaturas Marías, que creo que es un tema muy similar a cómo lo manejas o cómo se maneja en España, a cómo lo manejamos acá en Colombia, ¿cierto? Entonces nos gustaría de pronto revisar un poquito cuál es el tema y el foco central a lo que llamamos nosotros las asignaturas Marías en el ámbito educativo. Luego vamos a pasar como segunda parte a discutir un poquito el por qué, la razón por la cual estas asignaturas, particularmente las artes plásticas, han tomado tanta importancia en los sectores, en el sector educativo, ¿sí? Porque se han convertido en asignaturas tan trascendentales y relevantes en la preparación de nuestros estudiantes y futuros profesionales. Y por último, María, nos gustaría que también nos ubicaras un poquito, dado que tenemos padres de familia, tenemos rectores, coordinadores y docentes, a que nos des un poquito de orientación sobre cómo ayudar a las instituciones para que a través de toda esa información que estamos recibiendo en redes sociales, en series de televisión y en imágenes, en ese bombardeo de imágenes que tenemos diario, cómo lograr que a través de estas artes plásticas los colegios realmente sean un ámbito y un centro de formación para nuestros futuros profesionales. Entonces, invito primero, María, que entremos ya en detalle e iniciemos con la primera propuesta, la primera parte de este foro. ¿Por qué son tan importantes en este momento y son centro de discusión en nuestros colegios estas asignaturas, puntualmente las artes plásticas?
Bueno, antes de abordar este tema, Patricia, de por qué son tan importantes, yo creo que se han vuelto importantes hace muy poco tiempo. Realmente la circunstancia de los confinamientos han traído una atención que antes no había sobre el tratamiento de las artes, debido a que cuando hemos estado casi todos nosotros y nosotras confinadas, sobre todo las familias, no sabíamos muy bien qué era lo que podíamos hacer con nuestros hijos y nuestras hijas, y de repente el arte ha cobrado una relevancia inusual. Pero anteriormente a este momento, la realidad, y agradezco mucho a UNOI que haga una actividad centrada en las artes, la realidad es que las artes se siguen considerando como contenidos de segunda en la escuela, ¿no? En la escuela, los contenidos importantes, los contenidos que parece que nos van a asegurar una profesión en el futuro, los contenidos por los que nos preguntan los padres y las madres y por los que miran las calificaciones, son las asignaturas duras, relacionadas con las matemáticas, relacionadas con las lenguas, la física, la química, todas estas asignaturas, ¿no? Mientras que hay otro tipo de asignaturas, como es el arte, como es la filosofía, cómo tiene que ver la educación física, cómo que tiene que ver la música, que son asignaturas de segunda categoría, son asignaturas, podríamos decir, blandas, y son asignaturas que parecen prescindibles, no les damos tanta importancia, ¿no? Cuando un padre o una madre mira el boletín de notas de su hijo o de su hija, lo que mira es esas asignaturas importantes. Las otras, si suspendes en música, da igual, si no sacas buenas notas en educación plástica, da igual, ¿no? Lo importante son esas otras asignaturas. Esto, evidentemente, tiene que ver con que la escuela, la universidad y, en general, la sociedad es un reflejo de la historia que hemos vivido, y en esa historia realmente lo que ha ocurrido es que la modernidad, ¿no? La ilustración ha digamos, puesto en un lugar muy importante todo lo que tiene relación con el método científico, todo lo que tiene que ver con el pensamiento lógico, el pensamiento positivista, y esta línea de pensamiento es la que, digamos, que de alguna manera tenemos en las escuelas, ¿no? Ese mismo proceso social lo que hace es que las asignaturas que están relacionadas con lo que podríamos llamar pensamiento divergente, o lo que podríamos relacionar con otros tipos de pensamiento que se alejan del científico, están relegados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la intuición, lo que tiene que ver con la magia, por ejemplo, lo que tiene que ver con tipos de conocimiento que se consideran de instituciones subalternas. Todo eso está considerado como, bueno, que puede ser un entretenimiento, que está bien que los niños y las niñas vayan al museo, que está bien que hagan un poco de deporte, pero todos esos conocimientos están arrinconados en la escuela. Y esos conocimientos son los que se denominan asignaturas María. Que se llamen así también creo que es importante, merece una reflexión, porque tienen un nombre femenino. No se llaman asignaturas Antonio o no se llaman asignaturas Manuel, se llaman asignaturas María. Aquí implícitamente que estén relacionadas con un nombre femenino les da una determinada negatividad, que está muy relacionada, si os habéis dado cuenta, con esta relación dicotómica que presenta ese mundo de la modernidad en la que la estructura de lo bueno, que es el pensamiento científico y el pensamiento lógico, está relacionado con lo masculino, está muy evidentemente relacionado con lo europeo, ¿no? Y está relacionado en líneas generales con todo el pensamiento hegemónico, mientras que lo que son esas asignaturas Marías está relacionado con lo femenino, está relacionado con otros lugares de creación de conocimiento que no son Europa y está considerado con todo aquello que se considera subalterno, ¿no? Entonces tenemos como esta división del mundo entre, digamos, lo correcto y lo incorrecto. Lo correcto son las asignaturas duras y lo incorrecto, de alguna manera, son las asignaturas María. Evidentemente, este sistema binario de entender el mundo, pues, ya estaba colapsando. Digamos que, de alguna manera, ya estábamos ante colapsos de todo tipo. Creo que somos unas sociedades cada vez, tanto mentalmente como físicamente, más enfermas.
este colapso no solamente estaba llegando a los seres humanos, sino que estaba llegando al entorno natural, a la naturaleza. Este pensamiento científico también de alguna manera es extractivista, está bueno, produciendo una grave crisis ecológica a la que todavía estamos, ¿no? Y digamos que en el momento en que entra la pandemia y entramos en confinamiento, es como la confirmación del colapso. Es decir, ya el mundo tiene que parar, porque si seguimos ahondando en este ciclo extractivista de sacar los recursos de la tierra y los recursos en líneas generales, lo que va a ocurrir es que vamos a desaparecer, ¿no? Y la pandemia nos da un tiempo de reflexión, de repensar, de reflexionar y también de alguna manera de purificar, ¿no? Y pasan cosas tan increíbles como que de repente los delfines vuelven a las aguas de Venecia, ¿no? Cosa que no había ocurrido hacía muchísimos años. Entonces, esto que ocurre en el terreno externo a la educación también ocurre en la educación. Evidentemente, la escuela, la universidad y los contextos educativos reproducen ese binarismo y esa forma de entender el mundo tan extractivista, y también nos vemos obligados a parar. Y en el momento que paramos, ¿qué ocurre? Pues que esas asignaturas que habíamos considerado secundarias y que habíamos considerado inferiores de alguna manera, cobran mucha importancia, porque precisamente son las asignaturas que nos conectan con nuestro propio cuerpo, que nos conectan con la naturaleza, que de alguna manera nos conectan a través de la filosofía con preguntas trascendentales y místicas que son muy importantes. Son preguntas que nos hacen reflexionar sobre temas realmente importantes como pueden ser el machismo, como puede ser el colonialismo, como puede ser, no sé, el clasismo. Y entonces esas asignaturas que estaban en una segunda fila cobran una gran importancia. Aproximadamente a los 15 días de estar confinados en España, había un debate muy grande sobre cómo llevar el arte de las aulas a las familias, y ahí es donde yo escribí un artículo que se hizo bastante viral, que se llamó ¿Por qué tanto papel higiénico no podía ser bueno? Y este artículo habla precisamente de cómo esa reflexión que tenemos que hacer para abrazar las artes en la escuela, también hay que hacerlo en las casas. En ese artículo yo hablaba de que estando en nuestras casas tenemos que aprender a utilizar el arte, evidentemente, es una labor importantísima que tenemos que hacer en familia, pero también tenemos que pensar qué tipo de arte íbamos a enseñarles a nuestros hijos como padres y como madres. Yo he estado siendo siempre muy crítica con el tipo de arte que se hace en la escuela. Soy muy crítica con la idea de las manualidades, ¿no? Con esta idea de cojamos un collar, unos macarrones y hagamos un collar, o cojamos el envase que sobra del papel higiénico y hagamos un conejo, porque evidentemente esto no es arte, lo que estamos haciendo es otra cosa que puede ser muy divertida, puede ser muy entretenida, nos lo podemos pasar muy bien, pero no podemos calificar de arte a estas creaciones. Y lo que estaba ocurriendo es que eso que se estaba llevando a cabo en la escuela de repente empezaba a hacerse en casa. En ese artículo yo lo que recomendé a las familias es que pensasen antes de hacer las cosas, que llevasen a cabo una reflexión crítica, que si apareciese el arte, como vamos a ver al final de esta entrevista, dividamos el 50% en actividades de análisis y el otro 50% en actividades de producción, y que nos demos cuenta de que las artes es una forma de pensamiento muy serio y que, por lo tanto, hay algunas prácticas que llevamos desarrollando en las casas y en las escuelas que no lo representan, y eso hay que cambiar. Perfecto. Yo creo que ha sido un muy buen inicio, ¿cierto? Para pues dar continuidad con nuestra estructura de este foro. Uh-huh. Como tú bien lo mencionaste, toda esta crisis sanitaria mundial realmente nos ha cambiado en todos los sentidos. Desde el caso particular, no solamente como personas que formamos parte de una empresa o de una compañía o de una institución educativa, sino como seres humanos dentro de nuestras casas, en las relaciones sociales, en cómo hablamos ahora con las personas, cómo interactuamos. Esto ha hecho que también nuestras prácticas se hayan todas, digamos que aglomerado en un solo lugar, que es nuestra casa,
y desde allí tengamos que ejercer todas nuestras labores, las labores domésticas, las labores profesionales y las labores sentimentales, es decir, nuestro contacto con la gente. Todo esto ha hecho que desarrollemos habilidades nuevas, que despertemos habilidades que no sabíamos que teníamos y aprendamos otras que definitivamente por obligación nos tocó aprender. En el ámbito educativo, María, y basados en tu experiencia, en tu amplia experiencia, cuéntanos desde tu punto de vista, ¿por qué estas asignaturas como las artes plásticas, la música, el dibujo, han retomado tanta importancia ya en un ámbito un poco más escolar? Bueno, lo que acabo de explicar de alguna forma nos sitúa en el contexto, es decir, ese colapso nos obliga a repensar la escuela y nuestra casa como un lugar diferente y de repente aquellas cosas que teníamos olvidadas o que le dábamos esa característica de María y las teníamos de alguna manera situadas a un nivel inferior, las recuperamos. Y ahora lo que me gustaría hablar en este segundo apartado es por qué es importante recuperarlas y para qué sirven. Porque muchas veces nos preguntamos, nos decimos a nosotros mismos, sí, claro, las artes son importantísimas. Yo creo que no hay nadie que ponga esto, ¿no?, en duda. Pero ¿para qué? ¿Para qué queremos las artes? Entonces, las artes son fundamentales en todo lo que es la historia del pensamiento humano, de todas las culturas, por muchas razones. Yo voy a señalar desde aquí 4. La primera cuestión por la que es importante, porque la que son importantes las artes, es porque las artes, y aquí quiero hacer una pequeña introducción, más que las artes, el pensamiento artístico, es decir, cuando nosotros estamos hablando de las artes, o muchas veces cuando hablamos de las artes, nos referimos, o todo el mundo le entra en la cabeza, ¿no?, el imaginario es Picasso. Estamos hablando del arte culto, elitista, europeo, blanco, que hay en los museos. Y yo no me estoy refiriendo a esto. Estamos hablando, cuando hablamos de las artes y pensamos en eso, pensamos más bien en el mercado del arte. Pero yo, más que las artes, me interesa el concepto del pensamiento artístico. ¿Qué es el pensamiento artístico? El pensamiento artístico es una forma de entender el mundo, es una forma de generar conocimiento, es una forma también de sentir, es una forma de expresarse, que tiene que ver con otras formas de generar conocimiento que no es el pensamiento lógico positivista del que hemos hablado antes. Este pensamiento nos lleva muchas veces a pensar que el arte es una cosa, cuando para mí el pensamiento artístico es más bien una forma de hacer que una cosa que se hace. Cuando estamos hablando del pensamiento artístico o del art thinking, más que querer que las personas que participan de una actividad educativa se conviertan en pequeños y pequeñas artistas, realmente lo que queremos más bien es que esas personas aprendan a pensar como piensan los artistas. No hacer lo que hacen los artistas, sino a pensar en cómo piensan los artistas, ¿no? Y esto es lo que para mí es muy importante. ¿Cómo piensan los artistas? Bien, pues primero, los artistas piensan de una forma muy distinta a como, por ejemplo, piensa un ingeniero o un matemático, porque normalmente el pensamiento lógico positivista es convergente, nos lleva hacia un único lugar, mientras que el pensamiento artístico lo que hace es lo contrario, es divergente, nos abre la posibilidad a diferentes opciones, ¿no? Si yo ahora mismo, por ejemplo, digo la palabra manzana, probablemente todas las personas que están asistiendo a esta charla piensan en el concepto manzana y establecen significados distintos. Hay quien puede pensar que la manzana es el fruto del pecado, hay otra persona que puede decir que le recuerda a la marca de una conocida empresa de tecnología, ¿no? Hay gente que puede estar pensando en que qué rica la compota de manzana que acabo de hacer. Es decir, que el significado de la palabra manzana es completamente divergente dependiendo de las personas que lo están desarrollando. Y eso tiene un valor muy importante. Pues bien, en este mundo nuevo que estamos creando, ese pensamiento divergente va a ser fundamental. Los niños y las niñas que están en las escuelas y en las casas van a necesitar cada vez más el pensamiento divergente que el pensamiento lógico positivista. Esto no quiere decir que las matemáticas, la física y la química desaparezcan,
Eso quiere decir que la física, la química y las matemáticas tienen que estar también imbuidas de las artes. Tenemos que fusionarlas, tenemos que hacerlas todas transversales. Pero lo que está claro es que estos niños y estas niñas necesitan capacidades críticas y creativas y necesitan todo eso que el pensamiento divergente trae consigo. Ese pensamiento divergente también nos acerca a lo inesperado, nos acerca a las subjetividades, nos acerca a la ficción, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos, gran parte del conocimiento que están generando niños, niñas y adolescentes no está en la escuela, ni está en los valores que la familia les da, sino que está en las series que ven, en el TikTok, en el Instagram y en todas las redes sociales que manejan. ¿Eso quiere decir que ese conocimiento es inferior? No. Quiere decir que ese conocimiento es distinto, es un conocimiento que nosotros como adultos no estamos acostumbrados a él y por eso consideramos que es inferior, pero ese es el conocimiento de esta generación. Y por lo tanto es muy importante que lo pongamos en su lugar. Y es conocimiento. Es un conocimiento divergente, ¿vale? No es una ecuación de primer grado, pero hacer un TikTok, expresar tu opinión, gestionarlo, subirlo a la red, hacer un guión, etcétera, etcétera, es un tipo de conocimiento tan importante o más importante en estos momentos que saber hacer esa ecuación de primer grado. La segunda cuestión importante de las artes y para lo que sirven las artes es porque las artes o el pensamiento artístico nos devuelven algo que ha sido arrebatado de la escuela y esto es muy grave porque la escuela ha sido arrebatada del placer. El placer ahora mismo está en otros sitios, precisamente en las redes sociales, o está en las series, o está cuando me voy con mis amigos al parque, con mascarilla pero me voy, o en otros lugares que no es la escuela, ¿no? La mayoría de los adolescentes, niños y niñas, piensan en la escuela y piensan en un lugar en el que el placer ha desaparecido. Y esta es la segunda cuestión que es muy importante del pensamiento artístico y que nos da en los contextos educativos, y es que el pensamiento artístico siempre está ligado a la experiencia estética. Está ligado a una cuestión relacionada con sentir, con expresarse, está relacionada con el cuerpo, está relacionada con la emoción. Esta es una cuestión muy importante porque en estos momentos la neuroeducación de alguna manera ha certificado, podríamos decir, que la única forma para generar conocimiento nuevo es a través de lo emocional y las artes sabemos que están conectadas con eso, ¿no? Hay una frase atribuida a los filósofos Deleuze y Guattari que dice que el conocimiento no llega si el deseo no lo convoca. Y el deseo tiene que estar conectado con el placer. Entonces, ¿qué traen las artes a la escuela? Traen asombro, traen sorpresa, traen extrañamiento, traen improvisación. Todas estas cuestiones que las encontramos siempre en otros lugares, es absolutamente importantísimo que vuelvan a los contextos educativos. Y por lo tanto, las artes y el pensamiento artístico es una forma de hacer este segundo punto, ¿no? De llevar este segundo punto a cabo. El tercer punto importante por el cual las artes tienen que estar como asignaturas importantes en la escuela es que es también una idea falsa pensar que las artes se producen en solitario, ¿no? Cuando la mayoría de nosotros y de nosotras pensamos en un artista, pensamos en este artista solitario que está en su torre de marfil, que está tocado por una varita mágica, ¿no? Del genio y que produce un significado de forma aislada. Esto es imposible. El conocimiento solo se genera en conexión con otras personas. El conocimiento realmente es una remezcla de las ideas de otras personas y para poder generar conocimiento nuevo tenemos que estar en contacto con los demás. Esto es exactamente otra de las cosas que potencian las artes. Las artes potencian el trabajo colaborativo, que es absolutamente imprescindible para el presente y para el futuro. Y aparte de fomentar ese trabajo colaborativo, fomentan el trabajo por proyectos, ¿no? Los artistas, todas aquellas personas que generan cuestiones complejas, lo tienen que hacer con proyectos de larga duración, con procesos que en la mayoría de los casos son largos, ¿no? Por eso a mí me enfada tanto cuando alguien me dice que se puede hacer arte en media hora. Hacer arte en media hora es bastante difícil, habrá gente que lo conseguirá, pero tienen que ser muy expertos o expertas. Pero en líneas generales,
también trabajar con las artes en los contextos educativos nos lleva a generar comunidades colaborativas y comunidades colaborativas que trabajan en proyectos de larga duración, donde el tiempo es un tiempo diferente a este tiempo fragmentado, a este tiempo que nos lleva a la ansiedad y donde lo que hacemos con el tiempo es poner el tiempo de nuestro lado y generar también una forma de vida a través de proyectos largos que nos conducen al bienestar, ¿no? Los proyectos largos nos hacen estar más tranquilas, nos hacen saber que las cosas a las que vamos a llegar en algún momento, pero no nos preocupa tanto esa idea de llegar a un lugar como de disfrutar del proceso. Y esto es algo también muy importante que incluyen las artes. Y por último, las artes, invito aquí también a la audiencia a que las entiendan como una producción cultural, es decir, no solo los artistas hacen arte, sino que las profesoras y los profesores, los docentes, nos podemos entender como productores culturales y entendernos como artistas. También los estudiantes se pueden entender como artistas en el aula y nuestras clases pueden entenderse como producciones culturales. Entender lo pedagógico también como cuestión artística es uno de los grandes cambios que tenemos que hacer y uno de los grandes retos que tenemos que abrazar. Por lo tanto, para resumir, las artes sirven para 4 cosas: para trabajar el pensamiento divergente, para incorporar el placer, para aprender a trabajar con proyectos de larga duración y para entendernos a nosotras mismas como sujetos creativos, ¿no? Y estas son 4 grandes razones para trabajar con el arte en la escuela y en casa. Muy bien, muchas gracias, María. Efectivamente, como tú lo mencionas, el desarrollo de pensamiento divergente es supremamente importante, sobre todo en nuestros estudiantes. Es decir, la escuela debe estar en capacidad de ofrecerle a nuestros chicos esas posibilidades de que desarrollen sus habilidades, no solamente de comunicación, sino de organización, que sean empáticos, que manejen su tiempo, que gestionen su tiempo, que aprendan, como tú lo dices, a trabajar de manera independiente y de manera colaborativa, que es tan difícil, sobre todo en esta nueva modalidad. Sí. Muy bien, como te lo comenté al inicio, en esta tercera parte del foro nos gustaría saber y que nos compartieras también a través de tu experiencia, dado que tenemos, repito, padres de familia que son educadores, tenemos maestros, tenemos directivos. Es muy importante también para las escuelas y los colegios saber cuál sería ese mejor escenario educativo, de manera que realmente nosotros respondamos a los estudiantes y a los padres de familia y realmente formemos estos estudiantes preparados para el siglo XXI, como tú lo dices, no solamente que aprendan, ¿sí?, que desarrollen la parte cognitiva, sino que sean niños y personas felices. ¿Cómo podemos orientar a estos colegios, a nuestros colegios, para que realmente brindemos un escenario que facilite el desarrollo de todas estas habilidades, especialmente apuntándolo a las materias o a las asignaturas blandas? Bueno, yo creo que es importante, para empezar, 2 cosas. La primera de ellas es que pensemos que cuando estamos trabajando en educación artística tenemos que siempre incorporar 2 tipos de actividades. Por un lado, actividades de análisis y, por otro lado, actividades de producción. La mayoría de los casos, cuando pensamos en arte, pensamos en un taller en el que llegamos y nos ponemos a hacer cosas. Y yo creo que lo importante aquí es pensar que, además de hacer cosas y de ir a ese taller, la educación artística también es aprender a ver. Este aprender a ver y esta competencia crítica visual es fundamental y va a ser cada vez más fundamental en los años venideros, y es sistemáticamente una cuestión que se obvia tanto en casa como en la escuela. Cuando estamos enseñando a las personas a ver, yo recomiendo a los padres y a los docentes que diferencien entre 2 tipos de contenidos. Por un lado, tendríamos el contenido que podríamos decir de los macrorrelatos frente al contenido de los microrrelatos. ¿Cuál sería el contenido de los macrorrelatos? Pues tendríamos todo lo que tiene que ver con las grandes películas de cine, lo que tendríamos las series de Hollywood, tendríamos, por supuesto, todas las redes sociales. Todas estas cuestiones que son los grandes relatos, es muy importante aprender a analizarlas y aprender a analizarlas en familia.
Yo siempre cuando explico esto hablo de mi experiencia con mis hijas. Yo tengo 2 hijas que ahora tienen 16 y 13 años y desde pequeñas yo he estado con ellas acompañándolas a ver muchísimas películas y hemos analizado Star Wars y hemos analizado Pretty Woman y todas aquellas películas mainstream que llegaban a nuestra casa, no la obviábamos. Nos sentábamos y las analizábamos, ¿no? Y había muchas preguntas del tipo de ¿cuántas mujeres salen en esta película? ¿Y qué papeles tienen? ¿Y cuántas personas que no son de raza blanca salen en esta película? ¿Y qué papeles tienen? Y en esta película sale la naturaleza. ¿Y qué está pasando con la naturaleza? Entonces, estas competencias críticas, de visualidad crítica, son muy importantes. Pero al mismo tiempo que tenemos que incorporar y analizar esos macrorelatos, es muy importante incorporar también microrelatos. Es decir, aquellas producciones visuales a las cuales nuestros hijos y nuestras hijas es difícil que lleguen. La práctica mayoría de nuestros hijos e hijas ven Disney. No hace falta que nosotros les pongamos películas de Disney porque las van a ver con sus amigos, las van a ver si van a una excursión, ahora mismo las van a ver libremente, ¿no? en sus propios dispositivos. Entonces, nosotros como padres y madres tenemos que enseñarles esas otras manifestaciones visuales que son de más difícil acceso. Por ejemplo, yo recomiendo mucho todas las películas de Estudio Ghibli, ¿no? Las películas de Estudio Ghibli, como La princesa Mononoke, o Nicky, aprendiz de bruja, o Mi vecino Totoro, que son películas que abordan la vida de una forma completamente distinta como las aborda Disney, aunque también son dibujos animados. Y esas películas también hay que analizarlas con nuestros hijos y nuestras hijas, porque los valores y las cuestiones y los conocimientos que están transmitiendo son muchas veces los opuestos a los de Disney. De tal manera que estos niños y estas niñas y estos adolescentes, cuando crecen, son capaces de deconstruir los macrorelatos, pero al mismo tiempo de disfrutar de los microrelatos. Esto es muy, muy importante. Todo esto, digamos, dentro de esta competencia de análisis. En la competencia de producción, es decir, vamos a ponernos a hacer cosas, hay una cuestión muy importante y es que antes de ponernos a hacer nada, hay que preguntarnos ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué hago un conejo con un envase de yogur? ¿Para qué hago un collar con unos macarrones que se va a romper? ¿Para qué estoy haciendo todas estas cosas? Y me parece que es muy importante con nuestros hijos, hijas y alumnos elegir un tema relevante. Esta es una cosa muy fácil de hacer y que nadie se plantea al inicio de una tarea artística. ¿Para qué? ¿Y qué tema es importante que tratemos en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un dibujo para el Día de la Madre, nosotros podemos hacer el dibujo para el Día de la Madre y ya está. Pero podemos decirles a nuestros hijos y a nuestras hijas, vamos a reflexionar sobre la maternidad en el siglo XXI. Vamos a ver cuál es el papel que tiene nuestra madre en casa, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, cuánto gana nuestra madre. Nuestra madre trabaja, gana el mismo dinero que nuestro padre y en ese momento que estamos haciéndonos esas preguntas, estamos convirtiendo la actividad de hacer el dibujo de la madre en una actividad de pedagogía crítica. Estamos aprendiendo a pensar y estamos realmente haciendo arte, porque el arte consiste precisamente en esto, ¿no? En llevar a cabo estas cuestiones productivas. Y luego hacemos el dibujo y todos están contentos porque hemos hecho el dibujo, pero al mismo tiempo ese dibujo nos ha enseñado ¿a qué? Nos ha enseñado a pensar. Entonces, cuando estamos en actividades de producción, preguntarnos para qué la vamos a hacer, preguntarnos qué tema es relevante para este momento y luego otra cosa muy importante es elegir la técnica que vamos a desarrollar en función de ese tema y no al revés. Y esto es fundamental porque en mi larga carrera en la educación artística he visto muchas veces técnicas como, por ejemplo, el óleo o, yo qué sé, la escultura en mármol utilizada para cuestiones que son de muy difícil desarrollo técnico o con niños muy pequeños y esto es completamente absurdo, ¿no? Tenemos que utilizar la técnica adecuada para el tema y para la cuestión del para qué, pero no al revés. Entonces, un poco resumiendo, tendríamos estas dos grandes esferas, la esfera del análisis y la esfera de la producción. En la esfera del análisis
hay que utilizar macrorelatos y microrelatos y aprender a deconstruir ambas cosas. Y en la esfera de la producción, lo que tenemos que intentar es llevar a cabo actividades relevantes con un tema que sirvan para algo y cuya técnica sea adecuada realmente al objetivo de lo que queremos que hacer. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí ya tenemos algunas inquietudes con respecto a lo que tú nos estás mencionando. Hay aquí un par de preguntas. Tenemos 3 preguntas, perdón, por parte de nuestros participantes. Básicamente, tú nos has mencionado en términos del uso de las artes, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito de la casa, de las familias, es que tenemos que puntualizar en que no es solamente la creación o la producción, sino también un proceso de análisis, de reflexión. El por qué y el para qué es fundamental, ¿cierto? Una pregunta muy puntual es, y que también yo me hacía cuando tú estabas hablando, es quizás con los niños más grandes es mucho más fácil poder llegar a esos niveles de reflexión. Sí. ¿Qué nos sugieres en las etapas tempranas? Es decir, con los niños más pequeños, puntualmente, ¿cómo los podríamos ayudar? No solamente desde la parte escolar, sino en las casas. ¿Qué estrategias nos das para esos niños entre 4 y 7 años aproximadamente? Bueno, Patricia, yo creo que tu respuesta alude al pensamiento generalizado sobre que es más fácil hacerlo con adolescentes y más difícil con niños y niñas pequeñas, y yo creo que mi experiencia es al contrario. Los adolescentes, bueno, como todos sabemos, es difícil marcarles como un camino y que respondan a ese camino marcado, y en cambio los niños y niñas más pequeñas que están siempre como el ¿para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y yo creo que hay que quitar ese estereotipo, ¿no? Los niños pequeños, al revés, están sin prejuicios, no tienen casi estereotipos formados, y es importante irles, digamos, de alguna manera, adiestrando en esa idea del pensamiento crítico. Y simplemente con generar preguntas, ellos mismos van haciendo las respuestas, y yo tengo un cuaderno de las respuestas que me daban mis hijas cuando eran pequeñas, que esas respuestas nunca las han superado cuando han sido mayores. Porque ese pensamiento que tienen, que está muy poco contaminado, les permite llevar a cabo unas respuestas increíbles, ¿no? Entonces, creo que no es cuestión de la edad, es una cuestión de insertar esto como un hábito. A mí me lo decía hace poco mi hija mayor, me decía, jo, mamá, es que ya mis amigos no quieren ver películas conmigo, porque cada vez que ponemos a ver una película yo empiezo a hacer preguntas y preguntas y preguntas, y ellos solo quieren disfrutar de la película y no quieren que les pregunte cosas. Eso quiere decir que mi hija ya tiene insertada el hábito de la crítica, que cada vez que ve algo se pregunta, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Esta película qué tiene detrás? Y eso se hace por repetición. Voy a dar un momento en la luz porque veo que hay muy poca luz en estos momentos, que en Madrid ha bajado la luz drásticamente y yo no me he dado cuenta. Entonces, creo que esta cuestión es importante, la de que esta idea que tenemos de la educación artística tiene que convertirse en un hábito. No es una cuestión de una asignatura en la escuela, sino es una cuestión de que cada vez que un niño y una niña vean un producto visual, un videojuego, un cuento, una película, una serie, empiecen a preguntarse cosas relevantes de ese producto visual y que sean capaces de desarrollar ideas y de establecer conocimiento a partir de esas ideas que se están haciendo. Muy bien, bueno, muchas gracias por tu respuesta, muy puntual. Aquí también tenemos una pregunta de un docente quien nos acompaña en un colegio de Ibagué. Él nos dice, quizás es un administrativo, los colegios ahora, hace unos años atrás, optaron por incluir estas áreas o estas asignaturas blandas dentro del currículo, pero sigue siendo un porcentaje muy bajo con respecto al número de horas a los que están expuestos en lenguaje, ciencias naturales, matemáticas. Sí. En términos de horas, ¿cuánto nos sugieres o cuánto sería lo ideal para poder realmente cumplir con estos objetivos de los que hemos hablado durante toda la jornada? En términos de horas, ¿qué nos recomiendas a las instituciones? Obviamente teniendo en cuenta que tenemos toda una gama de asignaturas que tenemos que incluir en el currículum. Claro. Lo que me parece importante
en este punto no es tanto entender, como decir, a ver, vamos a poner tantas asignaturas de blandas y tantas asignaturas duras, digamos. El cambio importante, y es lo que explico en mi libro de Art Thinking y lo que creo que es interesante que los docentes conozcan, y sobre todo los rectores y las rectoras, es entender el arte como una metodología para cualquier asignatura. Es decir, no es tanto el arte como un contenido, no es tanto que hagamos asignaturas de música, de arquitectura, de danza, de no sé qué, que también, sino que utilicemos la danza, la arquitectura, el dibujo, la música, etcétera, etcétera, como una metodología para dar las otras asignaturas. ¿Que queremos dar una clase de geometría? Pues entonces utilizamos la danza y entonces organizamos un baile en la que nuestros estudiantes hacen figuras geométricas. ¿Que queremos hacer una asignatura, yo qué sé, sobre la química? Pues entonces hacemos esculturas y a través de trabajar y de tocar las esculturas somos capaces de diferenciar los diferentes elementos químicos de esos materiales, ¿no? ¿Que queremos hacer una clase sobre historia? Pues entonces hacemos un teatro y en ese teatro representamos a diferentes personajes que tienen que ver con personalidades de la historia que queremos retratar. Esto es lo que es realmente el cambio en la escuela. Utilizar las artes como una metodología para cualquier asignatura. Y de esta manera las artes están presentes en el 100% de las asignaturas. Y esto es realmente lo que yo creo que es un cambio fundamental y es el cambio que yo estoy todo el tiempo no luchando por que se lleve a cabo. Bien. Tenemos aquí otra pregunta, pues voy a tratar de entenderla un poco y quizás tú nos puedas colaborar. Aquí puntualmente un docente nos hace este cuestionamiento. ¿Es necesario hacer siempre la transición entre analizar el arte a crear arte en ese orden? No. Se puede mezclar, se puede... De hecho, yo creo que mezclarlo es muy interesante, ¿no? Estar, por ejemplo, al mismo tiempo viendo una película o analizando una obra de arte o analizando algo en el ordenador y al mismo tiempo estar haciendo un taller y estar creando algo que esté en relación con lo que estamos viendo, para mí sería lo óptimo. Es decir, lo separo así para que se entienda bien, pero creo que el trabajo con el arte tiene que ser un continuo. Para mí, cuando yo he estado haciendo estas cosas con mis hijas pequeñas, por ejemplo, era un continuo porque nos levantábamos por la mañana y de repente cogíamos la leche, ¿no? Y echábamos el cacao en la leche y de repente éramos capaces de ver de forma especial y con gran disfrute cómo caían los copos de colacao en la leche, ¿no? Y eso es una experiencia estética, eso es una experiencia de análisis. O sea, ahí estábamos de alguna manera las tres disfrutando del arte, pero claro, no del arte, sino del pensamiento artístico y de ese momento de placer de ver cómo el cacao se disuelve en la leche, ¿no? O ese mismo día está lloviendo y sales a la calle y de repente a través de la grasa de la calle y el agua se genera un arco iris en la calle. Ser capaz de analizar eso también es un pensamiento artístico. También estás trabajando con el arte. Luego te vas a la escuela y resulta que eres capaz, ¿no?, de disfrutar de las asignaturas de arte, das la clase de educación física, pero la conviertes también en una actividad de cuerpo, etcétera, etcétera. Y luego resulta que por la tarde, en familia, ves una película y la analizas críticamente y llegas a ver lo que hay debajo de esa película. Todo eso te configura un día en el que has estado utilizando las artes continuamente y que de vez en cuando también a lo mejor puedes producir algo o puedes entender, no sé, como una propia producción, algún dibujo que has hecho o un trabajo en tu cuaderno o un pequeño vídeo que has producido y que lo compartes con tu familia. Y entonces las artes, digamos que de alguna manera lo que hacen es inundar nuestro día a día, que se puede llevar a cabo en el terreno familiar y también en el terreno escolar. Aquí me surge una inquietud también en cuanto a lo que tiene que ver con los materiales. Bueno, tú nos has hablado de tener una oportunidad en las series de televisión, en los videojuegos, en todo este material con el cual nuestros estudiantes tienen contacto. Pero yéndonos un poquito más a la academia, ¿qué nos puedes sugerir o qué tipo de material conoces? Libros, documentos, recursos que nos puedan ser útiles y que
quizás los maestros puedan abordar y puedan investigar y consultar para poder llevar a cabo estas actividades, porque pues nos queda clarísimo que el crear una manualidad tiene que ir mucho más allá, es un proceso que va mucho más allá y que creo que es importante documentarnos. Cuéntanos si nos puedes recomendar algún material muy puntual. Yo lo que recomiendo siempre en este punto es que no se compren materiales. La mayoría de nosotros también tenemos como un poco estereotipado la idea de, voy a hacer un taller de arte, entonces tengo que comprar barro, lana, tengo que tener acuarelas, tengo que tener pegamento, pero resulta que los artistas contemporáneos, muchos de ellos ya no utilizan esos materiales. Los artistas contemporáneos utilizan su cuerpo o utilizan objetos que ya están en las casas o lo que hemos dicho, ¿no? Hacen un vídeo, hacen una película. Entonces, cuando mis hijas eran pequeñas, hacíamos unos talleres que llamábamos TIFs, talleres inesperados en familia, y esos talleres solamente había un solo requisito, y era que no se podía comprar material. Teníamos que hacer el material con lo que encontrásemos en casa. Y recuerdo que uno de los sitios donde más íbamos era la nevera. Abríamos la nevera y sacábamos zanahorias, y sacábamos patatas, y sacábamos el bote de leche, o cogíamos, no sé, los libros y con los libros del salón hacíamos una instalación, o cogíamos los zapatos y construíamos otra instalación con los zapatos. Recuerdo muy bien una vez que hicimos una mudanza y convertimos la mudanza en un proyecto de arte relacional. Es decir, nuestras casas están llenas de materiales, que son los materiales que los artistas contemporáneos utilizan para hacer sus obras. Utilicemos esos materiales. Y hay veces que no se necesita utilizar ningún material, sino que lo más adecuado es no usar nada, generar una actividad con lo que llevamos puesto, con las gafas, con cualquiera de los materiales que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, creo que este es otro de los grandes cambios de paradigma. Para llevar a cabo una actividad artística no es necesario comprar ningún material, sino que es más bien importante desarrollar ese pensamiento artístico, esa capacidad crítica, preguntarnos para qué lo vamos a hacer y cuando ya sabemos lo que vamos a hacer y para qué vamos a hacerlo, buscar los materiales que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, muy bien, bastante interesante porque creo que durante este tiempo que permanecemos tanto en casa, creo que tenemos mucho con qué trabajar. Toda la casa es un lugar de trabajo, toda la casa. Sobre todo los maestros, cuando nosotros hacemos acompañamientos a las aulas, vemos a través de las cámaras cómo ellos tratan de llevar lo que hacíamos en la presencialidad y que eso no se pierda y lo podamos transmitir a través de las pantallas. Entonces vemos sus decoraciones, sus manualidades, que obviamente tú ya nos has explicado un poco cómo trascenderlas. Aquí hay una posición muy importante y es cómo lograr convencer al padre de familia. Generalmente el padre de familia quiere saber cuál es la producción final de sus hijos. Si ellos no ven la producción o el producto final, daríamos por entender que no se hizo nada en el ciclo o en el semestre, en el bimestre o inclusive en el año. Ellos siempre están a la espera del producto final. ¿Cómo convencer al padre de familia que no siempre lo que se ve es decir, si no hay algo para mostrar, quiere decir que no se hizo, no se cumplió con el objetivo o no se desarrollaron las habilidades? Bueno, aquí podría recomendar dos cosas. La primera es que le preguntemos a ese padre de familia o a esa madre de familia, que recordemos que ahora las mujeres ya en el siglo XXI todas trabajamos, ¿qué hacen en sus oficinas y en sus trabajos? Porque muchas veces ellos tampoco producen nada y en cambio están trabajando todo el día. Entonces, el arte es algo parecido. El arte no necesita en estos momentos de llevar a cabo un producto final, un objeto final. El arte necesita muchas veces un proceso muy largo. Esto lo va a entender cualquier profesional que esté trabajando en cualquier aspecto, en cualquier contenido, porque los procesos suelen ser muy largos cuando son complejos. Y decirles que las artes visuales y el pensamiento artístico es exactamente igual que el trabajo de un abogado, de un médico, no sé, de un contable, y que todos tenemos que trabajar con esos procesos, ¿no? Probablemente también habrá que explicarle a ese padre de familia o a esa madre de familia que el arte contemporáneo es muy distinto al arte de otras épocas y de la misma manera que oímos música contemporánea y vamos en coches en vez de en carros de caballos, pues que en estos momentos lo importante es aprender arte contemporáneo en la escuela.
y que el arte contemporáneo, igual que el resto de las actividades que tenemos a nuestro alrededor, ya no es tan material, ¿no? Ya no son objetos tan concretos. Muchas veces son productos virtuales, son experiencias, son películas, son fotografías pero que ya no las imprimimos, son performance, son actividades que llevamos a cabo en el espacio público. Y entonces que sean los propios niños y niñas quienes eduquen a sus padres y a sus madres en lo que es el arte contemporáneo, que lo van a entender mucho mejor. Sí, gracias María. Ya dando un poco el cierre, llegando un poco ya al final del foro, que ha sido muy interesante con los temas que has tocado, es importante también aclarar, porque me hacen aquí un par de preguntas con ese mismo tema. No solamente hablamos, cuando hablamos de artes plásticas, no solamente nos referimos al arte como tal, al diseño, sino también involucramos áreas como música, ¿correcto? Producción Totalmente. musical, baile, inclusive el profesor de educación física. Absolutamente, totalmente. Incluso podríamos meter la cocina, podríamos meter la gastronomía, ¿no? Podemos meter la arquitectura. Es decir, es que lo que es las artes y el pensamiento artístico es una esfera enorme de la vida contemporánea, ¿no? Una serie de Netflix es un producto de pensamiento artístico. Un TikTok, una foto que subimos a Instagram. De acuerdo. Bueno, no sé, voy a revisar un momento el chat por si tenemos alguna otra inquietud, algún comentario. Tengo comentarios muy positivos de colegios como Ibagué, tengo colegios de Ibagué aportándonos al chat. Muy interesante los tips que nos has dado. Aquí hay un profe que nos pregunta si nos puedes adelantar un poquito de qué se trata tu proyecto o tu producción de Art Thinking y en dónde lo pueden ubicar. Bueno, en mi blog hay montones de artículos que hablan sobre el tema de forma concreta y en el blog también hay un apartado de todas las publicaciones que tengo y una de ellas es esta publicación, es un libro que está editado por la editorial Paidós y que en estos momentos se puede adquirir en cualquier parte del mundo. Ahí está explicado todo lo que es el Art Thinking. Y aparte de eso, pues hay una multitud de vídeos y de materiales en la red en las que doy charlas sobre este tema y especifico un poco más lo que es el Art Thinking. Gracias. Creo que hemos cubierto los tres momentos que habíamos propuesto como estructura de este foro. Sin lugar a dudas, han sido aportes muy valiosos para nuestros participantes y asistentes. Nos has compartido experiencias muy significativas y realmente creo que han sido de gran aporte para los directivos también pensar cómo ese 2021, cómo prepararnos para el 2021, cómo pensar en estos modelos si nos vamos con alternancia o continuamos con la virtualidad, cómo seguir incluyendo esas áreas blandas, reconociendo el gran aporte que tienen para el desarrollo de el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional y social de nuestros estudiantes. Y de salud, perdona Patricia, y de salud mental. O sea, creo que si nos vuelven a confinar, el arte va a ser una forma de trabajar nuestra salud mental y de que tengamos todos bienestar, aunque estemos encerrados. Creo que esto es súper importante y es una de las cuestiones más relevantes de las artes en nuestro día. Claro que sí. Esto que mencionas de salud mental es fundamental. El estar confinados en un mismo lugar, realizando las mismas actividades, pues hace que la gente realmente ponga a prueba su salud y su estado emocional. Y qué mejor que hacer uso de todas estas estrategias que nos has dado. Bueno, igualmente quiero agradecer a todas las personas que se conectaron en el día de hoy. Tenemos un buen número de personas conectadas por la participación que hemos tenido en el foro. Agradecer también a todo el equipo de producción que está apoyándonos en la realización de este espacio. Quisiera que nos regalaras, como para cerrar, María, unas palabras de despedida y quizás unas últimas recomendaciones a nuestra audiencia. Bueno, yo quería compartir una realidad, y es que cuando hemos estado aquí en Madrid 3 meses confinados, yo por lo menos de forma privada descubrí que podía vivir sin viajar en aviones y sin ir a restaurantes
y sin ir de compras, pero de repente no podía vivir sin leer buenos libros, sin ver buenas películas y sin oír buena música, ¿no? Entonces, creo que una de las cuestiones de las que hemos estado hablando toda hasta ahora, y la quiero remarcar muy al final, es que la cultura y las artes son importantísimas, son derechos vitales. Sin la cultura y las artes moriríamos. Y entonces, esto es algo que la escuela tiene que entender. Cuando estamos hablando de las artes y la cultura en la escuela, no estamos hablando de cuestiones periféricas, de cuestiones secundarias. Estamos hablando de cosas que nos constituyen. Mucho más que viajar, mucho más que comprar y mucho más que ir a restaurantes. Es importante leer, es importante escuchar buena música, es importante ser capaces de disfrutar del buen arte. Y esta es una cuestión que ha quedado ampliamente certificada en la pandemia. Por lo tanto, tenemos que seguir haciéndolo, aunque ya no estemos confinados. Muy de acuerdo contigo, María. Nuevamente, muy agradecidos. Esperamos poder volver a tener la oportunidad de compartir contigo y, bueno, con todos nuestros asistentes temas tan importantes como el que tocamos en el día de hoy. Muchas gracias. Feliz resto de día para todos. Muchas gracias. UNOI es un movimiento de transformación educativa en el que acompañamos a los colegios en su camino a la innovación. Creamos junto a los directivos y profesores una visión compartida de la educación y los hemos ayudado a adaptarse fácilmente a estos tiempos de cambio. Nuestro equipo de expertos le ha permitido al colegio despertar su potencial y llevarlo a la acción para alcanzar poco a poco sus metas. Con los recursos impresos y las herramientas digitales de UNOI, los profesores logramos trascender las barreras entre las diferentes áreas del conocimiento. UNOI nos ha permitido comunicarnos con los estudiantes cara a cara y en remoto para crear y aprender juntos. El equipo directivo decidió implementar UNOI en nuestro colegio porque queremos transformar a nuestros estudiantes en ciudadanos del mundo que cuenten con las habilidades del siglo XXI. Somos parte de un movimiento educativo que reta el sistema convencional y hace que los estudiantes exploren nuevas formas de aprender y experimenten su capacidad y potencial como agentes de cambio. Las clases ahora son más divertidas. Siento que aprendemos más haciendo experimentos en cada proyecto y encontrando soluciones con los profes cuando tenemos dudas o necesitamos su ayuda.